Pavel, absorto en la mundana rutina nocturna, ojea los canales de la televisión y no encuentra nada de interés excepto el atardecer de julio tras la ventana. El calor del día y el aire salado del mar inundan su antiguo apartamento en un pequeño pueblo costero cerca de las montañas. Sus ojos cansados recorren la habitación con poca luz, la vista familiar de muebles gastados y fotografías descoloridas que adornan las paredes. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla resuena en la distancia, un reconfortante telón de fondo para su existencia solitaria. Mientras Pavel se acomoda en su sillón reclinable, reflexiona sobre los acontecimientos del día, y cada momento se mezcla con el siguiente con una sensación de monotonía. La rutina de su vida se ha convertido en una serie de patrones predecibles, un ciclo que se repite con poca variación. Recuerda las conversaciones con sus vecinos, los breves encuentros en el mercado local y las interminables horas que pasó perdido en sus pensamientos. Afuera, el cielo se transforma en un lienzo de colores vibrantes a medida que el sol se esconde tras el horizonte, proyectando un brillo etéreo sobre el tranquilo paisaje. La transición del día a la noche trae una sensación de calma a la mente inquieta de Pavel, un respiro temporal del caos del mundo exterior. Perdido en la contemplación, Pavel se siente atraído por el encanto del océano, su vasta extensión que se extiende ante él como un abismo sin fin. Imagina lo que hay más allá del horizonte, la promesa de aventuras y descubrimientos llamándolo como un canto de sirena. Pero cuando los últimos rayos de sol se desvanecen en la oscuridad, Pavel recuerda su realidad, una realidad definida por las limitaciones del tiempo y las circunstancias. Vuelve su atención a la pantalla parpadeante que tiene delante, buscando consuelo en la familiaridad de lo mundano. A Pavel le resulta irritante el bullicioso centro turístico. A pesar de su pintoresca ubicación, el calor del verano, la playa y las ocasionales caminatas por la montaña parecen más un tormento que un placer. Su refugio se convierte en el pub local donde ahoga su descontento en una botella de cerveza fría. Cuando Pavel entra al interior poco iluminado del pub, lo recibe un aroma familiar a cerveza rancia y humo de cigarrillo. El ruido de la charla y la risa llena el aire, un marcado contraste con la tranquila soledad que anhela. Se dirige al desgastado taburete de la esquina, el que se tambalea ligeramente al que se ha acostumbrado. Al pedir su bebida habitual, Pavel observa cómo el camarero sirve una generosa porción de cerveza fría en un vaso helado. La condensación gotea por los lados, formando pequeños charcos en la desgastada superficie de madera del bar. Con un profundo suspiro, Pavel toma un largo sorbo, saboreando el sabor amargo que le quema la garganta y embota sus sentidos. Rodeado por la bulliciosa multitud, Pavel se siente como un extraño, una figura solitaria a la deriva en un mar de frivolidad. Escucha fragmentos de conversación, fragmentos de risa, pero nada de eso resuena en él. Está consumido por una sensación de desconexión, una sensación de estar fuera de lugar en su propia ciudad. Afuera, la noche de verano continúa y el sonido de la música y la juerga se filtran por las ventanas abiertas del pub. Pavel observa cómo grupos de turistas deambulan por las calles y sus risas resonan en los callejones adoquinados. Siente una punzada de envidia, deseando poder escapar de los confines de su descontento y unirse a ellos en su despreocupada juerga. Pero a medida que pasan las horas y el alcohol se apodera de él, Pavel se hunde cada vez más en su desesperación. Los rostros a su alrededor se desdibujan en una neblina de rasgos indistinguibles, sus voces se desvanecen en el fondo como ecos distantes. Toma su bebida, perdido en sus pensamientos, buscando significado en un mundo que parece cada vez más desprovisto de él. Su esposa, Liuba, lo llama desde la cocina, alejándolo de su rutina de cerveza y televisión. Ella necesita que él sostenga el colador mientras sala la pasta. De mala gana, Pavel deja su silla y se dirige a la cocina. Cuando Pavel entra a la cocina, lo recibe el aroma del ajo y los tomates que hierven a fuego lento en la estufa. Liuba está parada en el mostrador, sus manos trabajando hábilmente para preparar la cena. Su cabello está recogido en un moño desordenado, algunos mechones sueltos se escapan para enmarcar su rostro cansado pero decidido. ¿Puedes sostener esto por un momento?, pregunta Liuba, entregándole a Pavel un colador de metal lleno de pasta recién cocida. Pavel lo acepta sin decir palabra, su expresión es una mezcla de resignación y leve molestia. Preferiría estar de vuelta en su sillón reclinable, perdido en el zumbido sin sentido de la televisión, que atrapado en los confines de la cocina.
Pero mientras Liuba espolvorea sal sobre la pasta humeante, un sentimiento de culpa se apodera de Pavel. Él la observa con una punzada de remordimiento y se da cuenta de lo mucho que ella hace por él sin quejarse. Ella ha sido su ancla en un mar de incertidumbre, la única constante en su tumultuosa vida. Mientras trabajan juntos en silencio, se establece entre ellos un sentido de camaradería, una comprensión silenciosa nacida de años de experiencias compartidas. Pavel se siente agradecido por la presencia de Liuba, su fuerza silenciosa es un rayo de esperanza en sus momentos más oscuros. Pero debajo de la superficie, las tensiones hierven a fuego lento, el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. Su matrimonio ha capeado una buena cantidad de tormentas, cada una de las cuales ha dejado su huella en su frágil vínculo. Y, sin embargo, a pesar de las pruebas que han enfrentado, Pavel no puede evitar sentir un destello de esperanza, un rayo de posibilidad de un futuro mejor. Mientras terminan de preparar la comida, Pavel y Liuba se sientan a la pequeña mesa de la cocina, con sus platos llenos de pasta humeante y queso recién rallado. La calidez de la comida y la comodidad de la compañía de los demás calman sus almas cansadas, aunque solo sea por un momento. A Pavel le molestan las constantes peticiones de ayuda de Liuba en la casa. Él siente que es dominio de ella, no de él. Él cree que ha hecho suficiente manteniendo a la familia. Sin embargo, el descontento interno entre ellos está creciendo. Mientras Pavel se sienta a la mesa de la cocina, toma sorbos de café y hojea el periódico de la mañana, no puede evitar el sentimiento de frustración que lo corroe. Liuba se mueve por la cocina, lavando platos y ordenando, sus movimientos decididos y eficientes. Pero con cada ruido de platos y movimiento de la escoba, la irritación de Pavel crece. ¿Por qué tengo que hacer todo por aquí?, murmura en voz baja, su voz teñida de resentimiento. Le molestan las constantes exigencias que le impone Liuba, la expectativa de que él sea responsable de algo más que mantener económicamente a la familia. En la mente de Pavel, la división del trabajo en su hogar es clara, Liuba se ocupa de las tareas domésticas mientras él se concentra en su carrera. Es un sistema que les ha funcionado en el pasado, pero últimamente, las tensiones han comenzado a hervir bajo la superficie. Liuba, sintiendo el creciente descontento de Pavel, intenta calmar la situación con una sonrisa forzada. No es tan malo, ¿verdad?, dice, su tono está lleno de desesperación. Ella sabe que su relación está al borde de un precipicio y está desesperada por mantener algo parecido a la paz. Pero Pavel no se apacigua tan fácilmente. Siente que lo dan por sentado y que sus contribuciones a la familia se pasan por alto y no se aprecian. Anhela los días en que su amor era suficiente para sostenerlos, cuando estaban unidos en sus sueños y aspiraciones. A medida que avanza la mañana, la tensión entre Pavel y Liuba alcanza un punto de ebullición. Se intercambian palabras duras, se lanzan acusaciones como dagas, cada una de las cuales deja una herida que tal vez nunca sane por completo. Sus voces resuenan en las paredes de su otrora feliz hogar, un crudo recordatorio de la fragilidad del amor y el poder corrosivo del resentimiento. Y, sin embargo, detrás de la ira y el dolor se esconde una verdad más profunda, que a pesar de sus diferencias y desacuerdos, Pavel y Liuba están unidos por algo más fuerte que el orgullo o el ego. Es un vínculo forjado en el fuego de la adversidad, un amor que ha resistido innumerables tormentas y ha salido fortalecido. En la cocina, Pavel sostiene el colador sobre el fregadero mientras Liuba le ordena. Él refunfuña por lo bajo, pero obedece, mostrando su falta de voluntad para participar plenamente en las tareas del hogar. Mientras Pavel está frente al fregadero, el peso del colador en sus manos se siente más pesado de lo habitual, una manifestación física de la carga que lleva en su corazón. Observa cómo el agua se escurre de la pasta y su mente vaga por pensamientos de resentimiento y frustración. Liuba se mueve por la cocina con práctica facilidad, sus movimientos son elegantes y eficientes. Agrega una pizca de aceite de oliva a la pasta y la mezcla rápidamente antes de transferirla a un tazón para servir. Su ceño se arruga en señal de concentración mientras trabaja, su determinación contrasta marcadamente con el comportamiento hosco de Pavel. ¿Me podrías pasar la sal?, pregunta Liuba, su voz educada pero teñida de exasperación. Pavel gruñe en respuesta, alcanza el salero y lo empuja hacia ella sin hacer contacto visual. Sus acciones dicen mucho, una protesta silenciosa contra la percibida injusticia de su situación. Pero Liuba se niega a dejarse disuadir.
Añade una pizca de sal a la pasta, sus movimientos son pausados y precisos. Sabe que la reticencia de Pavel a ayudar en la casa se debe a un problema más profundo, que no se puede resolver con un simple gesto o una palabra amable. Mientras terminan de preparar la comida, Pavel y Liuba se sientan a la mesa, con sus platos llenos de pasta humeante y ensalada fresca. La atmósfera es tensa, el silencio entre ellos está cargado de palabras no dichas. Comen en silencio, el tintineo de los cubiertos contra los platos es el único sonido en la habitación. Pero debajo de la superficie, persiste una sensación de inquietud, una tensión palpable que amenaza con separarlos. Pavel sabe que debería disculparse, que debería intentar enmendar su comportamiento, pero el orgullo y la terquedad lo frenan. Y así, comen en silencio, cada bocado es un recordatorio de la creciente distancia entre ellos. El sabor de la comida es agridulce, reflejo de las complicadas emociones que se arremolinan en sus corazones. Pavel se crió en una familia donde los hombres estaban excluidos del trabajo doméstico. Su madre y su hermana mayor hacían todo en la casa y nunca le pidieron ayuda. Esta educación ha moldeado su percepción de los roles de género. Desde muy joven, Pavel aprendió con el ejemplo que las tareas del hogar eran trabajo de mujeres. Su madre y su hermana se encargaban de cocinar, limpiar y lavar la ropa, mientras que su padre y él se concentraban en mantener económicamente a la familia. Era una división del trabajo que a Pavel le parecía natural, arraigada en él tras años de observación y refuerzo. A medida que Pavel crecía, nunca cuestionó el status quo. Nunca se le ocurrió que debería contribuir a las tareas del hogar de manera significativa. Después de todo, ese era trabajo de mujeres y él tenía cosas más importantes en las que concentrarse, como sus estudios y, más tarde, su carrera. Pero a medida que Pavel reflexiona sobre las lecciones de su infancia, comienza a ver cómo han dado forma a su situación actual. Las expectativas puestas sobre él como hombre, la presión de ser el sostén de la familia y el proveedor, lo han dejado atrapado en un papel que ya no le resulta satisfactorio. En su opinión, Pavel equipara ayudar en las tareas del hogar con una pérdida de masculinidad, un golpe a su orgullo y su sentido de autoestima. Lucha por reconciliar las lecciones de su educación con la realidad de su matrimonio, donde su esposa espera que él comparta las responsabilidades de administrar el hogar. Pero en el fondo, Pavel sabe que su renuencia a ayudar en la casa se debe a algo más que el miedo a castrarse. Es un reflejo de sus inseguridades y miedos, su lucha por liberarse de las limitaciones de los roles de género tradicionales y forjar un nuevo camino para sí mismo. El padre de Pavel era herrero, una profesión poco común y bien remunerada. Pavel se hizo cargo del negocio familiar, no con tanta gracia como su padre, pero lo hizo funcionar fabricando souvenirs para turistas y, ocasionalmente, forjando vallas y puertas. Cuando Pavel entra en el interior poco iluminado de la herrería familiar, el olor a metal quemado y el rítmico ruido del martillo contra el yunque llenan el aire. Es un sonido familiar, que ha resonado en su vida desde la infancia, un recordatorio del legado de su padre y el peso de las expectativas puestas sobre él. El padre de Pavel era un maestro herrero, reconocido por su habilidad y artesanía. Construyó un próspero negocio desde cero, manteniendo a su familia con los frutos de su trabajo. Pavel creció viendo trabajar a su padre, absorbiendo los secretos del oficio como una esponja, pero nunca llegó a poseer el mismo talento natural ni la misma pasión. Sin embargo, cuando su padre falleció inesperadamente, Pavel supo que tenía que ponerse en su lugar y hacerse cargo del negocio familiar. Era una tarea desalentadora, para la que no se sentía preparado, pero no podía soportar ver que el legado de su padre se desvaneciera en la oscuridad. Y así, Pavel tomó el martillo y el yunque, decidido a hacer que la herrería prosperara una vez más. Comenzó poco a poco, elaborando baratijas y recuerdos sencillos para los turistas que pasaban por su pequeña ciudad costera. Estaba muy lejos de los proyectos grandiosos que había emprendido su padre, pero puso comida en la mesa y mantuvo las luces encendidas. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Pavel nunca pudo escapar de la sombra del legado de su padre. Los clientes acudían a la herrería esperando el mismo nivel de calidad y arte que les había brindado su padre, y Pavel a menudo no cumplía con sus expectativas. Para él era una fuente de frustración e inseguridad, un recordatorio constante de sus propias insuficiencias. Y, sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentó, Pavel perseveró. Encontró consuelo en la repetición rítmica de su trabajo,
el constante golpe del martillo contra el yunque era una reconfortante banda sonora para sus días. Puede que no fuera tan hábil ni tan venerado como su padre, pero estaba decidido a honrar su legado a su manera. Mientras Pavel mira alrededor del interior débilmente iluminado de la herrería, siente que una sensación de orgullo crece dentro de él. A pesar de las probabilidades en su contra, ha logrado mantener a flote el negocio familiar, preservando el legado de su padre para las generaciones futuras. A pesar de unos ingresos estables gracias a su trabajo como herrero, Pavel se resiste a cualquier responsabilidad doméstica. Se niega obstinadamente a coger una fregona o un trapo para el polvo, por considerarlo inferior a su dignidad. En opinión de Pavel, la división del trabajo es clara: él mantiene económicamente a la familia trabajando en la herrería, mientras que su esposa, Liuba, se ocupa de las tareas del hogar. No ve ninguna razón para desviarse de este arreglo, creyendo que es el orden natural de las cosas. Mientras Pavel observa a Liuba moverse por la casa, ordenar y ocuparse de las tareas domésticas, siente que tiene un derecho a hacerlo. Después de todo, razona, trabaja duro para poner comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. ¿No debería ser suficiente? Pero las constantes solicitudes de ayuda de Liuba en la casa socavan el sentido de orgullo y masculinidad de Pavel. Le irrita la idea de verse reducido al papel de ama de casa, y su ego es incapaz de aceptar la idea de que las tareas domésticas son tan valiosas e importantes como su trabajo en la herrería. Y así, Pavel se mantiene firme, negándose obstinadamente a mover un dedo para ayudar con las tareas del hogar. Pasa sus días en la herrería, perdido en la repetición rítmica de su trabajo, con un sentido de propósito que lo impulsa hacia adelante. Pero en casa se siente a la deriva, incapaz de conciliar las expectativas encontradas que se le imponen. Liuba intenta razonar con Pavel, explicarle que compartir las responsabilidades de llevar una casa no es un signo de debilidad, sino de amor y compañerismo. Ella anhela que él la vea como algo más que una simple criada o cuidadora, sino como un miembro igual y valorado de su familia. Pero Pavel permanece impasible, su orgullo y su terquedad nublan su juicio. Considera las tareas domésticas como tareas menores, por debajo de su dignidad como hábil artesano. No reconoce el trabajo emocional que implica mantener un hogar, los pequeños gestos de cuidado y afecto que unen a una familia. Y así, la tensión entre Pavel y Liuba hierve bajo la superficie, una lucha silenciosa que amenaza con separarlos. Pero aún está por verse si podrán encontrar una manera de cerrar la brecha entre ellos. Durante la preparación de la cena, Liuba se da cuenta de que no tiene zanahoria para la sopa. Le pide a Pavel que corra al supermercado más cercano. Pavel, molesto por la interrupción, acepta de mala gana. Mientras Liuba busca frenéticamente en la despensa el ingrediente que falta, su corazón se hunde cuando se da cuenta de que se han acabado las zanahorias. Es un componente pequeño pero crucial de la sopa que está preparando para la cena y sabe que sin él, la comida estará incompleta. Dirigiéndose a Pavel, que está sentado a la mesa de la cocina leyendo el periódico, la voz de Liuba está teñida de desesperación mientras le pide que corra al supermercado cercano a comprar una zanahoria. Sabe que el tiempo es esencial y no puede permitirse el lujo de retrasar más la cena. Pero la molestia de Pavel es palpable cuando acepta de mala gana la petición de Liuba. Él se queja en voz baja, murmurando sobre el inconveniente de tener que dejar todo y hacer recados en cualquier momento. En su opinión, podría invertir mejor su tiempo en la herrería, donde tiene una sensación de propósito y control. Sin embargo, Pavel deja a un lado su periódico y sale por la puerta, con pasos cargados de resentimiento. No puede deshacerse del sentimiento de frustración que lo carcome, la sensación de que su vida se le está escapando de control, un recado a la vez. Mientras Pavel se dirige al supermercado, su mente está consumida por pensamientos sobre todas las cosas que preferiría estar haciendo. Anhela volver a la herrería, perdido en el reconfortante ritmo de su trabajo, lejos de las exigencias y expectativas de la vida doméstica. Pero mientras está en el pasillo de productos agrícolas, contemplando las hileras de verduras de colores brillantes, el resentimiento de Pavel comienza a desvanecerse. Recuerda la expresión de decepción en el rostro de Liuba cuando se dio cuenta de que se habían acabado las zanahorias, y se da cuenta de que su pequeño acto de bondad podría marcar la diferencia para ella. Y así, con un nuevo sentido de propósito, Pavel selecciona una zanahoria naranja y regordeta del expositor y se dirige a la caja.
Mientras paga la verdura y regresa a casa, lo invade una sensación de paz, el conocimiento de que, a veces, los gestos más pequeños pueden tener el mayor impacto. Liuba comparte sus problemas matrimoniales con su amiga Lilia mientras toma una taza de té. Su conversación gira en torno a las responsabilidades del hogar, la negativa de Pavel a ayudar y los intentos fallidos de Liuba de lograr un equilibrio. Mientras Liuba se sienta frente a Lilia en los acogedores confines de su cocina, el vapor que surge de sus tazas de té crea una atmósfera reconfortante. Con un profundo suspiro, Liuba comienza a abrirle el corazón a su amiga y sus palabras se derraman como un torrente de emociones reprimidas. Ya no sé qué hacer, Lilia, confiesa Liuba, con la voz teñida de frustración. Pavel se niega a ayudar con cualquier cosa en la casa y eso me está volviendo loca. Siento que me estoy ahogando en un mar de tareas domésticas, sin ningún salvavidas a la vista. Lilia escucha atentamente, frunciendo el ceño con simpatía mientras absorbe las palabras de Liuba. Ella conoce de primera mano las luchas que conlleva tratar de mantener una familia y un matrimonio intacto, y su corazón está con su amiga en su momento de necesidad. No es justo, continúa Liuba, alzando la voz por la emoción. Trabajo tan duro como Pavel, si no más, y aún así él espera que yo sola cargue con la carga de las responsabilidades del hogar. Me siento como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de cocinar, limpiar y cuidar de nuestra casa, sin un final a la vista. Lidia asiente comprendiendo, sus propias experiencias reflejan las de Liuba en muchos sentidos. Ofrece palabras de consuelo y aliento, recordándole a Liuba que no está sola en sus luchas, que innumerables mujeres enfrentan desafíos similares en sus matrimonios. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de Lilia por consolarla, Liuba no puede deshacerse del sentimiento de desesperación que se apodera de su corazón. Anhela una pareja que la apoye, que comparta las responsabilidades de administrar el hogar y formar una familia. Pero ante la obstinada negativa de Pavel a cambiar, ella teme que sus sueños sigan siendo solo eso, sueños inalcanzables. Y así, a medida que la conversación nocturna se prolonga, Liuba y Lilia encuentran consuelo en la compañía de la otra, en el vínculo compartido de hermandad que trasciende las pruebas y tribulaciones de la vida matrimonial. Se aferran a la esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas mejorarán, que al final prevalecerán el amor y la comprensión. Pavel, en un ataque de ira, derrama su cena en el suelo. Mientras Liuba limpia, Pavel la observa y de repente siente una punzada de disgusto. Se da cuenta de que la ha estado dando por sentado y decide dormir en el pasillo esa noche. La tensión en el aire es palpable cuando el plato de Pavel cae al suelo, esparciendo la comida por el suelo. Los ojos de Liuba se abren en estado de shock, sus manos se congelan en el aire mientras observa la escena que se desarrolla ante ella. El rostro de Pavel se contrae de rabia, sus puños cerrados a los costados mientras lucha por contener sus emociones. Pero cuando Liuba comienza a limpiar el desorden, con movimientos lentos y deliberados, la ira de Pavel comienza a disiparse, reemplazada por un sentimiento de vergüenza y remordimiento. Él la observa con una mezcla de culpa y odio hacia sí mismo, dándose cuenta por primera vez del alcance de su propia insensibilidad y negligencia. En ese momento, Pavel ve a Liuba no como su esposa, sino como una persona que merece un trato mucho mejor que el que él le ha dado. Ve las líneas de cansancio grabadas en su rostro, el cansancio en sus ojos que él ha ignorado durante mucho tiempo. Y de repente, siente una punzada de disgusto hacia sí mismo, por la forma en que la ha dado por sentado durante todos estos años. Con el corazón apesadumbrado, Pavel toma una decisión. No puede soportar dormir en la misma cama que Liuba esta noche, no después de lo que ha hecho. Y entonces, recoge su manta y su almohada y se retira al pasillo, el suelo frío y duro es un castigo apropiado por sus pecados. Mientras Pavel yace en la oscuridad, con el peso de sus acciones pesando sobre él, se da cuenta de que ya no puede seguir viviendo de esta manera. Ya no puede ignorar el dolor que le ha causado a Liuba, el daño que le ha hecho a su matrimonio. Y así, con una nueva determinación, promete cambiar, convertirse en el marido y socio que Liuba merece. Al día siguiente, Pavel recibe un lucrativo encargo de una valla de hierro forjado. La orden proviene de una mujer llamada Elena Kulida, abogada en derecho civil y administrativo. El corazón de Pavel da un vuelco mientras lee el correo electrónico que detalla el pedido. Una sensación de emoción lo recorre, mezclada con un dejo de nerviosismo ante la perspectiva de un proyecto tan importante.
La oportunidad de trabajar en una valla de hierro forjado es rara y Pavel sabe que podría cambiar las reglas del juego para su negocio. El nombre de Elena Kulida tiene peso en la comunidad, conocida por su experiencia jurídica y su gusto impecable. Pavel no puede evitar sentir una oleada de orgullo ante la idea de crear algo que llevará su nombre. Es una oportunidad para mostrar sus habilidades como herrero y demostrar que es un digno sucesor del legado de su padre. Con determinación, Pavel se pone a trabajar en el diseño de la valla de hierro forjado. Pasa horas estudiando minuciosamente bocetos y planos, afinando cada detalle hasta que cumpla con sus exigentes estándares. Sabe que este proyecto es más que un simple trabajo, es una oportunidad para hacer una declaración y dejar su huella en el mundo. A medida que pasan los días, Pavel se lanza al proyecto con total concentración. Trabaja largas horas en la herrería, con las manos ennegrecidas por el hollín y el sudor mientras da forma y moldea el metal en bruto en patrones y diseños intrincados. Cada golpe del martillo está impregnado de propósito y pasión, un testimonio de su dedicación a su oficio. Pero en medio del frenesí de actividad, Pavel no puede deshacerse del sentimiento de inquietud que lo corroe. El recuerdo de su altercado con Liuba todavía pesa mucho en su mente, ensombreciendo su nuevo éxito. Sabe que no puede seguir descuidando sus responsabilidades en el hogar, no si quiere salvar su matrimonio y reconstruir la confianza que ha perdido. Y así, mientras Pavel trabaja en la valla de hierro forjado, hace un esfuerzo consciente por lograr un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y su vida personal. Cada día dedica tiempo a Liuba, a escuchar sus preocupaciones y a compartir sus alegrías. Sabe que hará falta algo más que grandes gestos para reparar el daño causado, pero está dispuesto a esforzarse para intentarlo. A medida que el proyecto se acerca a su finalización, Pavel siente que lo invade una sensación de orgullo y satisfacción. La valla de hierro forjado es un testimonio de su habilidad y artesanía, un símbolo de su determinación de superar la adversidad y luchar por la grandeza. Y mientras mira hacia el futuro, Pavel sabe que no importa los desafíos que le deparen, los enfrentará de frente, con Liuba a su lado. Elena no se parece a los clientes habituales de Pavel. Vestida elegantemente, con un olor a perfume caro, exuda un aura de sofisticación. Pavel se siente cautivado no solo por la oportunidad de negocio, sino también por la propia Elena. Desde el momento en que Elena entra en la herrería de Pavel, éste queda impresionado por su presencia. Su paso confiado, su impecable aspecto, todo en ella exuda un aire de refinamiento que Pavel encuentra a la vez intimidante e intrigante. Se comporta con una gracia y un aplomo que Pavel no puede evitar admirar, un marcado contraste con el turbulento mundo de la herrería al que está acostumbrado. Mientras discuten los detalles de la valla de hierro forjado, Pavel se encuentra pendiente de cada palabra de Elena. Su voz es como música para sus oídos, suave y melodiosa, con solo un toque de acento ruso que aumenta su atractivo. Habla con autoridad y confianza, su conocimiento de la ley es evidente en cada frase que pronuncia. Pero no es solo el intelecto de Elena lo que cautiva a Pavel, también es su belleza. Sus ojos brillan con inteligencia e ingenio, sus labios se curvaron en una sonrisa de complicidad que envía un escalofrío por la columna de Pavel. No puede evitar sentirse atraído por ella, por la atracción magnética de su presencia que parece llenar la habitación. Cuando la reunión llega a su fin, Pavel se muestra reacio a despedirse de Elena. Él se queda en la puerta, observando cómo ella se aleja y su figura desaparece en la distancia. Una parte de él desearía poder seguirla para aprender más sobre la mujer detrás de la elegante fachada. Pero Pavel sabe que debe concentrarse en la tarea que tiene entre manos, completar la valla de hierro forjado de la propiedad de Elena. Es un proyecto en el que ha puesto su corazón y su alma y está decidido a llevarlo a cabo hasta el final. Y, sin embargo, mientras golpea el metal, sus pensamientos siguen regresando a Elena, su imagen grabada en su mente como una marca. Mientras Pavel trabaja, se pregunta cómo sería conocer mejor a Elena y desentrañar los misterios que la rodean. Él sabe que ella no se parece a nadie que haya conocido antes y no puede evitar sentirse atraído por ella de una manera que no puede explicar. Elena acepta el precio cotizado por Pavel por la intrincada valla. Pavel está muy contento y deseando empezar a trabajar. Cuando Elena asiente con la cabeza al precio cotizado por Pavel, una oleada de alivio lo inunda. Había puesto su corazón y su alma en el diseño de la valla de hierro forjado, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto,
pero siempre había una duda persistente sobre si su precio sería aceptado. Ahora, con la aprobación de Elena, Pavel siente que se le quita un peso de encima. Con una sonrisa agradecida, Pavel agradece a Elena que le haya confiado un proyecto tan importante. Puede sentir la emoción creciendo dentro de él al imaginar los intrincados diseños que dará vida, la artesanía y la habilidad que se reflejarán en cada giro y curva del hierro forjado. Cuando Pavel le da la mano a Elena, siente una oleada de confianza que lo recorre. Esta es su oportunidad de demostrar su valía y demostrarle al mundo de lo que es capaz. Sabe que el éxito de este proyecto podría abrir puertas a oportunidades aún mayores en el futuro y está decidido a aprovecharlas al máximo. De regreso a la herrería, Pavel no pierde el tiempo y se pone manos a la obra. Saca su cuaderno de bocetos y comienza a esbozar los diseños de la valla de hierro forjado, moviendo sus manos con precisión practicada mientras da vida a su visión en el papel. Cada línea y curva está cuidadosamente planificada, cada detalle meticulosamente pensado para garantizar que el producto final supere incluso las más altas expectativas de Elena. A medida que pasan los días, Pavel se lanza al proyecto con total concentración. Pasa largas horas en la forja, con el ceño fruncido en señal de concentración, mientras martilla y da forma al metal en bruto para crear patrones y diseños intrincados. Cada golpe de martillo está impregnado de propósito y determinación, un reflejo del compromiso inquebrantable de Pavel con la excelencia. Y a medida que la valla de hierro forjado comienza a tomar forma, Pavel no puede evitar sentir que una sensación de orgullo crece dentro de él. Él sabe que este proyecto es más que un simple trabajo, es un trabajo de amor, un testimonio de su habilidad y dedicación como herrero. Y cada día que pasa, tiene más confianza en que entregará un producto terminado que dejará a Elena sin palabras. Pero incluso mientras Pavel trabaja incansablemente para darle vida a su visión, no puede deshacerse del sentimiento de anticipación que lo recorre. Sabe que el éxito de este proyecto depende de algo más que su habilidad como artesano, es un reflejo de su capacidad para forjar conexiones significativas con sus clientes, comprender sus necesidades y ofrecer resultados que superen sus expectativas. Pavel siente un cambio en sí mismo. La satisfacción habitual de un buen negocio se ve eclipsada por la emoción de la presencia de Elena. Mientras Pavel reflexiona sobre el exitoso acuerdo con Elena, se da cuenta de que algo dentro de él ha cambiado. El familiar sentimiento de satisfacción que suele acompañar a una transacción comercial lucrativa está teñido de una nueva sensación de anticipación y entusiasmo. A Pavel no solo le entusiasma la perspectiva de terminar la valla de hierro forjado, sino también la idea de pasar más tiempo en compañía de Elena. El recuerdo de la elegancia y el encanto de Elena perdura en la mente de Pavel, como una melodía que no puede deshacerse. Su presencia ha encendido algo dentro de él, una chispa de deseo y anhelo que lucha por ignorar. Se encuentra soñando despierto con sus conversaciones, repitiendo sus interacciones en su mente como si se repitiera una canción favorita. Pero no es solo la presencia física de Elena lo que cautiva a Pavel, es la forma en que ella lo hace sentir. En su compañía, se siente vivo y vigorizado, sus sentidos se agudizan y su espíritu se eleva. Ella lo desafía de una manera que nadie lo había hecho antes, impulsándolo a ser la mejor versión de sí mismo. Y, sin embargo, en medio de la emoción y la anticipación, Pavel no puede evitar sentir una punzada de culpa. Sabe que su creciente enamoramiento por Elena podría complicar su relación profesional, poniendo en peligro el éxito del proyecto y dañando potencialmente su reputación. Pero por mucho que lo intente, parece que no puede reprimir los sentimientos que surgen cada vez que piensa en ella. Mientras Pavel lidia con sus emociones, sabe que debe actuar con cuidado. No puede permitirse el lujo de que sus sentimientos personales nublen su juicio o lo distraigan de la tarea que tiene entre manos. Y, sin embargo, el encanto de Elena es imposible de resistir, como una polilla atraída por una llama. Pavel visita la casa de Elena para tomar medidas para la cerca. La casa es moderna pero tradicional, y Pavel no puede evitar sentir una sensación de asombro. Cuando Pavel sale de su camioneta y se acerca a la casa de Elena, queda impresionado por la elegancia y grandeza de la propiedad. La casa se encuentra enclavada entre imponentes árboles y su imponente fachada exige atención y respeto. Es una mezcla de arquitectura moderna y elementos de diseño tradicionales, con líneas limpias y curvas amplias que hablan de la sensibilidad artística de Pavel. Mientras Pavel camina por el camino principal, observa los intrincados detalles de la casa,
las ornamentadas puertas de hierro forjado, la amplia escalera que conduce a la puerta principal, el exuberante jardín repleto de vibrantes flores. Es un espectáculo digno de contemplar, un testimonio del gusto impecable y el ojo perspicaz de Elena. Pero no es solo la belleza exterior de la casa lo que cautiva a Pavel, es la sensación de calidez y bienvenida que emana del interior. Al entrar, lo recibe el reconfortante aroma del pan recién horneado y el sonido de la risa que resuena por los pasillos. La casa de Elena es un lugar de calidez y hospitalidad, un santuario del caos del mundo exterior. Mientras Pavel sigue a Elena por la casa, tomando medidas y discutiendo los detalles de la cerca, no puede evitar sentir una sensación de parentesco con ella. A pesar de sus diferencias de origen y educación, comparten un vínculo común, la pasión por la belleza y la artesanía, el deseo de crear algo significativo y duradero. Y mientras Pavel admira los intrincados detalles de la casa, la carpintería tallada a mano, las delicadas vidrieras, los jardines meticulosamente diseñados, no puede evitar sentir orgullo por su propio trabajo. Sabe que la valla de hierro forjado que está creando será el complemento perfecto para la impresionante propiedad de Elena, una obra maestra que resistirá el paso del tiempo. Pero en medio de la admiración y la emoción, Pavel no puede deshacerse del sentimiento de inquietud que lo atormenta en el fondo de su mente. Sabe que su creciente enamoramiento por Elena podría complicar su relación profesional, poniendo potencialmente en peligro el éxito del proyecto. Pero por mucho que lo intente, parece que no puede reprimir los sentimientos que surgen cada vez que está en su presencia. Elena le ofrece a Pavel un vaso de té helado mientras discuten los detalles del proyecto. La interacción es profesional, pero Pavel no puede evitar sentirse atraído por Elena. Cuando Pavel se sienta en la elegante mesa del comedor de la cocina de Elena, lo recibe un vaso alto de té helado, con gotas de condensación a los lados. El gesto es simple pero reflexivo, una pequeña oferta de hospitalidad que dice mucho sobre el carácter de Elena. Pavel acepta el vaso con un gesto de agradecimiento y toma un sorbo de la refrescante bebida mientras se prepara para su reunión. La conversación fluye fluidamente mientras Pavel y Elena profundizan en los entresijos del proyecto. Discuten el diseño de la cerca de hierro forjado, los materiales que se utilizarán y el cronograma de finalización. El conocimiento y la experiencia de Elena son evidentes cuando hace preguntas interesantes y ofrece aportes valiosos, guiando la discusión con confianza y autoridad. A pesar de la naturaleza profesional de su interacción, Pavel no puede evitar el sentimiento de atracción que hierve bajo la superficie. Hay algo en Elena, la forma en que se comporta, el brillo en sus ojos, la calidez de su sonrisa, que lo atrae como una polilla a la llama. Se encuentra pendiente de cada palabra de ella, cautivado por su inteligencia y encanto. Pero Pavel sabe que debe andar con cuidado. No puede permitirse el lujo de que sus sentimientos personales nublen su juicio o lo distraigan de la tarea que tiene entre manos. Se recuerda a sí mismo que Elena es ante todo su cliente y que su relación profesional debe prevalecer sobre cualquier deseo o atracción personal. Y, sin embargo, por mucho que lo intente, Pavel parece no poder deshacerse del sentimiento de anhelo que lo carcome cada vez que está en presencia de Elena. Sabe que debe mantener una conducta profesional, pero la atracción de sus emociones es innegable, una corriente subterránea constante que amenaza con hundirlo. Cuando la reunión llega a su fin, Pavel y Elena ultiman los detalles del proyecto e intercambian un firme apretón de manos. Ambos saben que hay mucho trabajo por hacer en los próximos días y semanas, pero confían en su capacidad para trabajar juntos hacia un resultado exitoso. Cuando Pavel sale de la casa de Elena, le queda el persistente aroma de su perfume. El olor despierta algo en su interior, un sentimiento que le cuesta comprender. Mientras sale al aire fresco de la tarde, Pavel respira profundamente, con la esperanza de aclarar su mente de los pensamientos y emociones arremolinados que lo han atormentado desde su encuentro con Elena. Pero en lugar de encontrar consuelo en el aire fresco de la noche, se encuentra con el leve y persistente aroma del perfume de Elena, una delicada mezcla de jazmín y sándalo que parece aferrarse a sus sentidos como un fantasma. El aroma evoca una infinidad de emociones dentro de Pavel, provocando recuerdos y deseos que no puede expresar con palabras. No es solo la fragancia en sí lo que lo cautiva, sino también los recuerdos y asociaciones que le trae a la mente, la calidez de la sonrisa de Elena, la suavidad de su tacto, el brillo de sus ojos mientras habla. Para Pavel, el aroma del perfume de Elena es como un hilo que lo conecta con ella,
tejiéndose a través del tejido de su conciencia y atándolo a ella de maneras que nunca creyó posibles. Es un recordatorio de la atracción magnética que siente hacia ella, la atracción innegable que hierve bajo la superficie de su relación profesional. Y, sin embargo, en medio del embriagador encanto del perfume de Elena, Pavel no puede evitar sentir una sensación de inquietud. Sabe que su creciente enamoramiento por ella podría complicar su relación profesional, poniendo en peligro potencialmente el éxito del proyecto y poniendo en riesgo su reputación. Pero por mucho que lo intente, parece que no puede deshacerse del sentimiento de anhelo que lo invade cada vez que está en su presencia. Mientras Pavel regresa a casa, el aroma del perfume de Elena permanece en el aire a su alrededor, un recordatorio constante de la conexión inesperada que se ha formado entre ellos. Sabe que debe andar con cuidado, que no puede permitirse el lujo de que sus sentimientos personales nublen su juicio o lo distraigan de la tarea que tiene entre manos. Y, sin embargo, la atracción de sus emociones es innegable, una fuerza que amenaza con consumirlo si no tiene cuidado. Pavel regresa a casa con una energía renovada. Está inquieto, comprueba constantemente los precios de los metales y mira con frecuencia la tarjeta de presentación de Elena. Liuba nota su comportamiento inusual. Cuando Pavel cruza la puerta de su modesta casa, una sensación de emoción lo recorre, impulsándolo hacia adelante con una nueva energía y propósito. Su mente está llena de pensamientos sobre el proyecto con Elena, las posibilidades que tiene y el potencial de éxito que representa. Parece que no puede deshacerse del sentimiento de anticipación que se ha apoderado de él, impulsándolo a la acción con una intensidad que nunca antes había experimentado. Incapaz de contener su emoción, Pavel inmediatamente saca su computadora portátil, ansioso por comprobar los últimos precios de los metales y encontrar inspiración para el proyecto que tiene por delante. Pasa horas examinando sitios web y catálogos, estudiando las complejidades de diferentes metales e imaginando cómo podrían incorporarse a la cerca de hierro forjado que se le ha encomendado crear. Para Pavel cada detalle es importante, cada decisión sopesada y considerada con meticuloso cuidado. Pero en medio del frenesí de actividad, Pavel parece no poder librarse del sentimiento de inquietud que lo carcome desde dentro. Se encuentra constantemente mirando la tarjeta de presentación de Elena, sus pensamientos regresan a sus reuniones y a la innegable conexión que siente con ella. Es un sentimiento que le cuesta comprender, una mezcla de atracción, admiración y anhelo que amenaza con consumirlo si no tiene cuidado. Liuba se da cuenta inmediatamente del comportamiento inusual de Pavel. Ella lo observa con el ceño fruncido, sus ojos penetrantes captan los cambios sutiles en su comportamiento y la energía inquieta que parece irradiar de él. Ella puede darse cuenta de que algo pesa mucho en su mente, algo que no está preparado para compartir con ella. Mientras Liuba observa a Pavel desde el otro lado de la habitación, una punzada de preocupación se apodera de su corazón. Sabe que su matrimonio ha estado tenso en los últimos meses, que la preocupación de Pavel por el trabajo y su creciente descontento con la vida doméstica han pasado factura a su relación. Y ahora, con la nueva energía y entusiasmo de Pavel, no puede evitar preguntarse qué significa para su futuro juntos. Pero a pesar de sus preocupaciones, Liuba permanece en silencio y prefiere mirar y esperar, esperando que Pavel eventualmente se abra a ella y comparta cualquier carga que haya estado cargando. Ella sabe que su matrimonio se basa en la confianza y la comunicación, y está decidida a hacer lo que sea necesario para mantener esa base sólida. Durante la cena, Liuba le pregunta a Pavel sobre su repentina felicidad. Pavel, irritado por su investigación, le grita, lo que lleva a otra discusión. Mientras se sientan a cenar, la atmósfera en la habitación es tensa, cargada de tensiones no resueltas y palabras no dichas. Liuba observa a Pavel de cerca, con la mirada inquisitiva, mientras intenta descifrar la fuente de su repentino cambio de comportamiento. Su nueva energía y entusiasmo no han pasado desapercibidos, y ella no puede evitar sentir una punzada de celos al pensar que él está tan animado por algo más que su matrimonio. Incapaz de contener su curiosidad por más tiempo, Liuba aborda el tema tentativamente, su voz mezclada con un toque de escepticismo. Pavel, comienza, pareces inusualmente feliz últimamente. ¿Qué está pasando? La reacción de Pavel es inmediata y defensiva. Se eriza ante el interrogatorio de Liuba, su irritación sale a la superficie cuando siente el peso de su escrutinio cayendo sobre él. ¿No puede un hombre ser feliz sin tener que dar explicaciones? Responde con un tono agudo y mordaz.
La tensión en la habitación aumenta cuando las palabras de Pavel flotan en el aire, cargadas de acusaciones y resentimiento. Liuba retrocede ante su respuesta, herida por su tono duro y la implicación de que su preocupación no es bienvenida. Siente una oleada de ira creciendo dentro de ella, alimentada por años de frustración y decepción en su matrimonio. Antes de que ninguno de los dos pueda detenerse, la discusión estalla con toda su fuerza, una tormenta de emociones y acusaciones que amenaza con separarlos. Las palabras se intercambian como flechas, y cada una deja una herida más profunda que la anterior. Sacan a relucir viejos agravios y heridas del pasado y se los lanzan el uno al otro como armas en una batalla que ninguno de los dos puede ganar. En el calor del momento, ni Pavel ni Liuba pueden ver más allá de su propio dolor y enojo. Están consumidos por el fuego de sus emociones, cegados ante el daño que están causando a su relación. Es un patrón familiar, que se ha repetido una y otra vez en su matrimonio, dejando cicatrices que tal vez nunca sanen por completo. A medida que la discusión continúa, Pavel y Liuba se encuentran en un punto muerto, con la voz ronca por los gritos y el corazón cargado de arrepentimiento. Ambos saben que han dicho cosas que nunca podrán retractarse, palabras que se han herido mutuamente de una manera que nunca pretendieron. Pero en medio del caos y la agitación, hay un rayo de esperanza, un destello de comprensión y empatía que atraviesa la oscuridad como un rayo de sol atravesando las nubes. En el fondo, más allá de la ira y el resentimiento, Pavel y Liuba todavía se aman, todavía anhelan la conexión que alguna vez compartieron. En el silencio que sigue a la discusión, Pavel reflexiona sobre su vida, su relación con Liuba y su atracción por Elena. Esta reflexión lo lleva a una dolorosa comprensión sobre su matrimonio. Solo en la sala de estar con poca luz, Pavel se sienta después de la acalorada discusión con Liuba, su mente es un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Los ecos de sus duras palabras aún resuenan en sus oídos, sirviendo como un inquietante recordatorio de la fragilidad de su relación y las heridas que se han infligido mutuamente. Mientras rememora los acontecimientos de la noche en su mente, los pensamientos de Pavel derivan hacia su matrimonio con Liuba, una unión que alguna vez tuvo tantas promesas y esperanzas, pero que ahora se siente tensa y asfixiante. Recuerda los primeros días de su noviazgo, las risas y la alegría que compartían, los sueños que se atrevieron a soñar juntos. Pero en algún momento del camino, la chispa que encendió su amor comenzó a parpadear y desvanecerse, reemplazada por amargura y resentimiento. La mirada de Pavel se dirige a la fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea, una instantánea de él y Liuba el día de su boda, con sus sonrisas brillantes y sus ojos llenos de promesas. Pero al mirar la imagen ahora, no puede evitar sentir una punzada de tristeza y arrepentimiento. La pareja de la fotografía le parece desconocida, su felicidad es un recuerdo lejano perdido en el paso del tiempo. Y luego está Elena, la inesperada fuente de luz en el oscuro y turbulento mundo de Pavel. Piensa en su elegancia, su gracia, su presencia embriagadora y siente un aleteo de excitación en el pecho. Es un sentimiento que no puede explicar del todo, una mezcla de atracción y admiración que lo seduce y al mismo tiempo lo aterroriza. Pero a medida que Pavel profundiza en sus pensamientos, se da cuenta de que su enamoramiento por Elena es simplemente un síntoma de un problema mucho mayor, los cimientos desmoronados de su matrimonio con Liuba. Ahora ve que su relación ha estado en terreno inestable durante demasiado tiempo, mantenida unida únicamente por el hábito y la obligación. En la tranquila soledad de la sala de estar, Pavel llega a una dolorosa conclusión, que su matrimonio con Liuba está roto sin posibilidad de reparación, que su amor se ha marchitado y muerto, dejando tras de sí nada más que amargura y arrepentimiento. Es una verdad que ha estado evitando durante demasiado tiempo, pero que ya no puede negar. Y así, mientras el peso de su comprensión cae sobre él, Pavel sabe que debe afrontar la difícil decisión que le espera. Debe encontrar el coraje para confrontar sus sentimientos, reconocer la verdad de su matrimonio en ruinas y tomar las medidas necesarias para superarlo. Pavel se debate entre sus sentimientos por Elena y su compromiso con Liuba. Es consciente de su creciente atracción hacia Elena, pero también se da cuenta de las implicaciones que podría tener en su matrimonio. Mientras Pavel se sienta en la tranquilidad de su sala de estar, su mente es consumida por un tumultuoso torbellino de emociones encontradas. Por un lado, está su compromiso profundamente arraigado con Liuba, su esposa durante muchos años, un compromiso forjado en el fuego del amor y las experiencias compartidas, pero ahora abrumado por el peso del resentimiento y la insatisfacción.
Por otro lado, está Elena, un faro de luz en el oscuro y turbulento mundo de Pavel, cuya presencia enciende un fuego dentro de él que parece no poder extinguir. Pavel es muy consciente de la creciente atracción que siente hacia Elena, una atracción que lo excita y lo aterroriza a partes iguales. Se siente atraído por su elegancia, su gracia, su presencia embriagadora, incapaz de resistir la atracción magnética que ejerce sobre él. Pero bajo la superficie de su enamoramiento se esconde una culpa y una vergüenza profundamente arraigadas, un reconocimiento de la traición implícita en sus sentimientos hacia otra mujer. Para Pavel, el conflicto interno es palpable, una fuente constante de tormento que lo carcome desde adentro. Sabe que su creciente atracción hacia Elena podría tener consecuencias devastadoras para su matrimonio con Liuba, consecuencias que no está seguro de estar dispuesto a afrontar. La idea de lastimar a Liuba, de traicionar su confianza y su amor, lo llena de un profundo sentimiento de culpa y angustia. Y, sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por reprimir sus sentimientos, Pavel se ve incapaz de negar la innegable conexión que comparte con Elena. Es una conexión que trasciende la mera atracción, llega a lo más profundo de su alma y despierta algo dentro de él que nunca antes había sentido. Pero esta nueva pasión conlleva una pesada carga de responsabilidad, la responsabilidad de honrar sus votos, respetar su compromiso con Liuba y navegar por las traicioneras aguas del deseo y la tentación con integridad y gracia. Hacia adelante, sea lo que sea que esto pueda implicar. La culpa de su atracción por otra mujer pesa mucho sobre Pavel. Sus sentimientos de culpa se intensifican aún más al ser consciente de la lucha de Liuba por mantener su hogar. Mientras Pavel lucha con las emociones conflictivas que se arremolinan en su interior, el peso de su culpa lo presiona como una manta de plomo, asfixiándolo con su presencia asfixiante. Cada pensamiento sobre Elena, cada fugaz momento de placer que experimenta en su compañía, sirve como un doloroso recordatorio de la traición que siente hacia Liuba, su esposa y compañera de muchos años. La culpa de Pavel se ve agravada por su aguda conciencia de las luchas de Liuba. Él ve el cansancio grabado en las líneas de su rostro, el cansancio en sus ojos mientras se esfuerza día tras día para mantener su hogar funcionando sin problemas. Él sabe que ella depende de él, no solo para su apoyo emocional, sino también para su asistencia práctica en el manejo de las responsabilidades de su vida compartida. Y, sin embargo, a pesar de conocer las luchas de Liuba, Pavel se ve incapaz de deshacerse de los sentimientos de atracción que alberga hacia Elena. Es una fuente constante de tormento para él, una voz molesta en el fondo de su mente que susurra sobre tentación y traición. La culpa pesa pesadamente sobre los hombros de Pavel, una carga que lleva consigo donde quiera que vaya. Colorea sus interacciones con Liuba, contaminando incluso los gestos más simples con un sentimiento de vergüenza y remordimiento. Se encuentra alejándose de ella, incapaz de mirarla a los ojos o participar plenamente en sus conversaciones, atormentado por el conocimiento de su propia infidelidad, real o imaginaria. Pero incluso mientras Pavel lucha con su culpa, no puede evitar sentir una sensación de impotencia. Sabe que sus sentimientos por Elena están fuera de su control, que se han arraigado en él como una mala hierba rebelde que se niega a ser arrancada. Por más que intente suprimirlos, continúan floreciendo, amenazando con consumirlo desde dentro. Pavel intenta cambiar sus costumbres, involucrarse más en las tareas del hogar y apreciar más a Liuba, pero le resulta difícil. Sus viejos hábitos y creencias sobre los roles de género obstaculizan sus intentos. A pesar del peso de la culpa que lo presiona y de darse cuenta de que su matrimonio se está desmoronando, Pavel está decidido a hacer las paces. Sabe que debe cambiar sus costumbres, que debe involucrarse más en las responsabilidades diarias de administrar su hogar y que debe aprender a apreciar más a Liuba por todo lo que hace. Pero a medida que se embarca en este viaje de autodescubrimiento y transformación, Pavel descubre rápidamente que los viejos hábitos cuestan morir. Al principio, Pavel aborda su nueva resolución con un sentido de determinación y propósito. Hace un esfuerzo consciente por echar una mano en las tareas del hogar, por asumir tareas que antes se consideraban dominio de las mujeres. Ayuda con la cocina, la limpieza y la lavandería, ansioso por demostrarle a Liuba que está comprometido a hacer un cambio. Pero a medida que Pavel profundiza en sus intentos de involucrarse más, se encuentra lidiando con creencias profundamente arraigadas sobre los roles de género que le han inculcado desde la infancia. Criado en una familia donde tradicionalmente los hombres estaban excluidos de las tareas domésticas,
Pavel lucha por liberarse de las cadenas de estas normas y expectativas obsoletas. Sus esfuerzos por cambiar encuentran resistencia, no solo de Liuba, que desconfía de su repentina transformación, sino también de su propio interior. Pavel se encuentra luchando con emociones encontradas, dividido entre su deseo de ser un compañero solidario y su renuencia a renunciar a la comodidad y familiaridad de su antigua forma de vida. A medida que los días se convierten en semanas, la resolución de Pavel comienza a flaquear. Se encuentra volviendo a caer en viejos hábitos, retirándose a la seguridad de su zona de confort en lugar de afrontar la incomodidad del cambio. Se frustra consigo mismo y se reprende por su incapacidad para liberarse de las cadenas de su pasado. Pero en medio de la lucha, Pavel se niega a perder la esperanza. Sabe que el cambio lleva tiempo, que requiere paciencia y perseverancia. Y así, a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, sigue adelante, decidido a demostrarse a sí mismo y a Liuba que es capaz de ser el compañero que ella se merece. La tensión tácita entre Pavel y Liuba sigue creciendo. Sus interacciones están llenas de resentimiento e insatisfacción tácitos. Mientras Pavel y Liuba navegan por su tensa relación, el aire entre ellos se vuelve espeso con una tensión tácita. A pesar de los intentos de Pavel de cambiar sus costumbres y estar más involucrado en la casa, la brecha entre ellos parece ampliarse cada día que pasa. Su alguna vez fácil relación ha sido reemplazada por una palpable sensación de resentimiento e insatisfacción, dejándolos a ambos a la deriva en un mar de emociones no expresadas. Sus interacciones se han vuelto tensas, llenas de silencios incómodos y comentarios pasivo-agresivos que flotan en el aire. Liuba, todavía recuperándose del dolor de la negligencia pasada de Pavel, lucha por confiar en sus nuevos esfuerzos por cambiar. Ella se encuentra constantemente nerviosa, esperando que pase el otro zapato, que Pavel vuelva a sus viejas costumbres y la deje cargar con la carga de sus responsabilidades domésticas una vez más. Pavel, por su parte, se siente como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de Liuba, sin estar nunca seguro de cómo acercarse a ella o qué decir. Él está frustrado por su falta de fe en su capacidad para cambiar, resentido por el constante escrutinio y escepticismo que ella dirige hacia él. Y, sin embargo, debajo de la superficie de su frustración se esconde un profundo pozo de culpa y vergüenza, un reconocimiento del dolor que le ha causado y del daño que le ha hecho a su matrimonio. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una fachada de normalidad, es imposible ignorar la tensión entre Pavel y Liuba. Colorea cada interacción que tienen, proyectando una sombra incluso sobre los intercambios más simples. Se encuentran caminando de puntillas unos alrededor de otros, teniendo cuidado de no decir demasiado o revelar muy poco, temerosos de lo que se esconde debajo de la superficie de sus fachadas cuidadosamente construidas. Y así, mientras Pavel y Liuba navegan por las traicioneras aguas de su tensa relación, se encuentran atrapados en un círculo vicioso de dolor y resentimiento, incapaces de liberarse de las cadenas que los atan. La tensión tácita entre ellos continúa creciendo, amenazando con destrozarlos. Los problemas no resueltos de Pavel y Liuba continúan tensando su relación. La falta de comunicación y la falta de voluntad para llegar a acuerdos los separan aún más. A pesar de su historia compartida y el amor que una vez los unió, Pavel y Liuba se encuentran atrapados en un ciclo de conflictos no resueltos y resentimiento latente. Las heridas del pasado se pudren bajo la superficie, envenenando sus interacciones y erosionando los cimientos de su matrimonio. Su incapacidad para comunicarse eficazmente solo sirve para exacerbar la tensión entre ellos. Se rodean de puntillas, con cuidado de no tocar los temas delicados que se encuentran en el centro de su discordia. Pero con cada palabra no dicha y cada problema no resuelto, la distancia entre ellos se hace más amplia, hasta que se siente como si estuvieran en extremos opuestos de un enorme abismo, incapaces de salvar la división que los separa. Pavel anhela acercarse a Liuba, abrirse a ella sobre sus luchas y miedos, pero se encuentra paralizado por el miedo al rechazo. Le preocupa que ella desestime sus sentimientos, que vea su vulnerabilidad como un signo de debilidad en lugar de un grito de ayuda. Y así, mantiene sus emociones reprimidas en su interior, enterrándolas bajo una fachada de estoicismo e indiferencia. Liuba también alberga sus propias dudas e inseguridades. Anhela que Pavel la tranquilice, valide sus sentimientos y reconozca el dolor que ha soportado. Pero en cambio, se encuentra con el silencio, un vacío ensordecedor que resuena con los ecos de sus quejas no expresadas.
Su falta de voluntad para afrontar los problemas subyacentes que plagan su matrimonio solo sirve para separarlos aún más. Se aferran a su orgullo y se niegan a dar marcha atrás o admitir la derrota, incluso cuando su relación se desmorona a su alrededor. Y en ausencia de un diálogo significativo y una comprensión genuina, se encuentran atrapados en un ciclo de resentimiento y amargura, incapaces de liberarse de las cadenas que ellos mismos crearon. Mientras Pavel y Liuba lidian con sus problemas no resueltos, se encuentran en una encrucijada, una bifurcación en el camino que ofrece dos caminos totalmente diferentes a seguir. Pueden continuar por el camino del silencio y el estancamiento, permitiendo que sus agravios se enconen y su amor se marchite. O pueden elegir el camino de la honestidad y la reconciliación, enfrentando sus miedos de frente y trabajando juntos para reconstruir lo que se ha perdido. Con el tiempo, Pavel y Liuba siguen separándose. Su relación, alguna vez llena de amor y compañerismo, ahora parece vacía y monótona. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, Pavel y Liuba se encuentran atrapados en la deriva constante de su tambaleante relación. Lo que alguna vez fue un vínculo forjado en el fuego de la pasión y el entendimiento mutuo ahora se ha reducido a poco más que un caparazón de lo que era antes. La chispa que una vez encendió su amor se ha reducido a un mero destello, luchando por resistir las ráfagas de apatía e indiferencia que la azotan por todos lados. Sus interacciones se han vuelto rutinarias, desprovistas de la calidez y la intimidad que alguna vez definieron su conexión. Siguen los movimientos de la vida diaria, cada uno perdido en sus propios pensamientos y sentimientos, y sus mundos cada vez más aislados unos de otros. Las conversaciones se limitan a lo esencial, sus palabras cargadas de quejas y resentimientos no expresados que persisten entre ellos como una espesa niebla. Atrás quedaron los días de risas y sueños compartidos, reemplazados por una sensación de cansada resignación y silenciosa desesperación. Pavel y Liuba ya no buscan consuelo o apoyo el uno en el otro, prefiriendo buscar consuelo en la soledad de su propia compañía. Su otrora vibrante hogar ahora se siente vacío y vacío, los ecos de su risa y amor son absorbidos por el silencio que los rodea. A pesar de sus mejores esfuerzos por reavivar la llama que alguna vez ardió tan intensamente entre ellos, Pavel y Liuba se encuentran impotentes para resistir la implacable marea de tiempo y distancia que los separa más cada día que pasa. Anhelan la cercanía que alguna vez compartieron, la fácil camaradería y la conexión profunda que parece haberse escapado de sus dedos como granos de arena. Pavel se da cuenta de que necesita tomar una decisión. Está dividido entre su atracción por Elena y su compromiso con Liuba. Atrapado en la tumultuosa tormenta de sus emociones encontradas, Pavel se encuentra en una encrucijada, ante una decisión que podría alterar irreversiblemente el curso de su vida. Por un lado, está Elena, una figura enigmática que ha despertado sentimientos en su interior que creía que estaban dormidos durante mucho tiempo. Su atractivo es innegable, su presencia es una fuente constante de tentación que amenaza con alejarlo de la vida que ha construido con Liuba. Pero, por otro lado, está Liuba, su fiel compañera, su apoyo en tiempos difíciles, la mujer que ha estado a su lado en las buenas y en las malas. A pesar de las grietas que se han formado en su relación, Pavel sabe que le debe a Liuba honrar los votos que se hicieron el uno al otro, mantener el compromiso que asumieron de permanecer juntos en la enfermedad y en la salud, para bien o para mal. Sin embargo, mientras Pavel lidia con el peso de su decisión, no puede evitar sentirse dividido entre las dos mujeres que tienen su corazón en sus manos. Está atormentado por el recuerdo de la pasión que una vez compartió con Liuba, el amor que una vez ardió tan intensamente entre ellos, pero también se siente atraído por la atracción magnética de la presencia de Elena, la promesa de algo nuevo y emocionante que se encuentra más allá de su alcance. La perspectiva de lastimar a Liuba llena a Pavel de un profundo sentimiento de culpa y remordimiento, pero la idea de negarse a sí mismo la oportunidad de ser feliz con Elena lo llena de igual medida de arrepentimiento. Está paralizado por la indecisión, incapaz de seguir adelante hasta que haya resuelto el conflicto que arde en su interior. Mientras Pavel sopesa sus opciones, sabe que no puede seguir viviendo en el limbo para siempre. Sabe que debe tomar una decisión, para bien o para mal, y afrontar de frente las consecuencias de su decisión. Pero con tanto en juego, la perspectiva de elegir entre su cabeza y su corazón parece una tarea imposible. Pavel comprende que su atracción por Elena es más que un capricho pasajero. Está en conflicto, sabiendo que perseguir sus sentimientos podría llevar al fin de su matrimonio.
Mientras Pavel lucha por darse cuenta de sus emociones cada vez más profundas por Elena, se enfrenta a la dolorosa comprensión de que esta atracción no es simplemente un enamoramiento pasajero. Es algo más profundo, más consumidor, una fuerza que amenaza con alterar el delicado equilibrio de su vida y hacer añicos los cimientos de su matrimonio. La intensidad de sus sentimientos por Elena llena a Pavel de un sentimiento de inquietud y culpa. Sabe que ha cruzado un umbral peligroso, que ya no puede ignorar la atracción de su corazón hacia otra mujer. Y, sin embargo, la idea de traicionar a Liuba, de abandonar los votos que se hicieron el uno al otro, lo llena de una profunda sensación de temor. Pero a pesar de su confusión interior, Pavel no puede negar la innegable verdad de sus sentimientos. Se siente atraído por Elena como una polilla hacia la llama, incapaz de resistir la atracción magnética de su presencia. Su risa resuena en su mente, su sonrisa atormenta sus sueños, su toque persiste en su piel mucho después de que ella se haya ido. Y, sin embargo, en medio de la embriagadora oleada de deseo, Pavel es muy consciente de las consecuencias de sus acciones. Sabe que buscar una relación con Elena podría significar el fin de su matrimonio, destrozando la vida que construyó con Liuba y dejando atrás un rastro de angustia y devastación. Pero incluso mientras lucha con la dolorosa comprensión de lo que le espera, Pavel no se atreve a darle la espalda a Elena. La idea de negarse a sí mismo la oportunidad de alcanzar la felicidad, por fugaz que sea, es demasiado difícil de soportar. Y así, se encuentra atrapado en un cruel tira y afloja entre su corazón y su conciencia, dividido entre su deseo de amor y su sentido del deber para con su esposa. Pavel decide afrontar sus sentimientos. Habla con Liuba sobre sus sentimientos por Elena, provocando una discusión que saca a la superficie sus problemas latentes. Con el corazón apesadumbrado y una sensación de perdición inminente, Pavel se arma de valor para tener la conversación que ha estado temiendo durante tanto tiempo. Sabe que ya no puede seguir enterrando sus sentimientos, que debe afrontar la verdad de frente y afrontar las consecuencias de sus actos. Haciendo acopio de todo su coraje, Pavel se sienta con Liuba y le cuenta sus sentimientos por Elena. Sus palabras flotan pesadas en el aire, cargadas con el peso de su culpa e incertidumbre. Intenta explicar la profundidad de sus emociones, la confusión que lo ha estado desgarrando desde adentro hacia afuera, pero sus palabras fallan ante el atónito silencio de Liuba. Al principio, Liuba se queda sin palabras, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Ella lucha por comprender la magnitud de lo que dice Pavel, la traición que se encuentra en el centro de su confesión. Y luego, a medida que asimila la realidad de sus palabras, su sorpresa da paso a la ira, una ira hirviente y candente que amenaza con consumirlos a ambos. El argumento que sigue es feroz e implacable, una tempestad de emociones que desgarra la frágil fachada de su matrimonio y deja al descubierto las heridas abiertas que se encuentran debajo. Pavel y Liuba se lanzan acusaciones y recriminaciones, cada palabra es una daga que perfora los ya frágiles lazos de su relación. Sus problemas latentes, el resentimiento, la insatisfacción, los agravios tácitos, salen a la superficie, alimentados por el fuego de su ira y dolor. Dejaron al descubierto las grietas de su matrimonio, exponiendo las fracturas que se han ido ampliando constantemente con el tiempo. Y, sin embargo, en medio del caos y la agitación, hay un rayo de esperanza, un pequeño rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Porque en medio de su acalorada discusión, Pavel y Liuba se ven obligados a confrontar la verdad de su relación, a reconocer el dolor y el sufrimiento que ambos han soportado. Cuando la discusión llega a su clímax, Pavel y Liuba quedan crudos y vulnerables, con sus defensas destrozadas por la intensidad de sus emociones. Y en ese momento de brutal honestidad, se dan cuenta de que tienen que tomar una decisión, pueden continuar por el camino de la destrucción, permitiendo que la ira y el resentimiento los consuman, o pueden optar por enfrentar sus problemas de frente y luchar por el amor que una vez los unió. En el fragor de la discusión, Pavel y Liuba confrontan la verdad sobre su relación. Se dan cuenta de que han estado evitando sus problemas en lugar de abordarlos. Mientras los ecos de sus acaloradas palabras se desvanecen en el silencio que sigue, Pavel y Liuba quedan de pie en medio de los escombros de su matrimonio, lidiando con la dura realidad de su situación. En las crudas secuelas de su confrontación, se ven obligados a afrontar la dolorosa verdad sobre el estado de su relación, una verdad que durante mucho tiempo se han mostrado reacios a reconocer. Durante demasiado tiempo, Pavel y Liuba han estado ocultando sus problemas bajo la alfombra,
moviéndose de puntillas sobre los problemas que se han estado pudriendo bajo la superficie. Han estado evitando las conversaciones difíciles, las verdades incómodas, en favor de mantener la ilusión de armonía y estabilidad. Pero ahora, mientras el peso de sus problemas sin resolver flota en el aire, ya no pueden darse el lujo de hacer la vista gorda ante las grietas de su matrimonio. A la dura luz de la verdad, Pavel y Liuba se enfrentan cara a cara con la cruda realidad de que su relación está en crisis. Reconocen el resentimiento que ha estado hirviendo bajo la superficie, la insatisfacción que ha estado carcomiendo sus corazones. Reconocen que han estado viviendo en negación, aferrándose a la esperanza de que sus problemas desaparecerían mágicamente si simplemente los ignoraran por el tiempo suficiente. Pero ahora, cuando están al borde de perder todo lo que aprecian, Pavel y Liuba comprenden que ya no pueden permitirse el lujo de esconder la cabeza en la arena. Deben afrontar sus problemas de frente, por dolorosos o incómodos que sean. Deben estar dispuestos a quitar las capas de negación y afrontar la verdad, sobre ellos mismos, sobre su matrimonio, sobre las decisiones que han tomado y las consecuencias que ahora deben afrontar. Pavel y Liuba acuerdan trabajar en sus problemas. Se dan cuenta de que su relación necesita esfuerzo de ambos y deciden darle otra oportunidad. A raíz de su explosiva confrontación, Pavel y Liuba se encuentran en una encrucijada, enfrentando la abrumadora tarea de reconstruir su matrimonio destrozado desde cero. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, eligen aceptar el desafío de frente, decididos a hacer lo que sea necesario para salvar lo que queda de su amor. Con una nueva sensación de claridad y propósito, Pavel y Liuba se sientan juntos para tener una conversación sincera sobre el estado de su relación. Reconocen los errores que cometieron, las heridas que se infligieron mutuamente y el dolor que ambos soportaron. Pero en medio de los escombros de su matrimonio, también encuentran un rayo de esperanza, un deseo compartido de sanar las heridas del pasado y forjar juntos un futuro mejor. Mientras hablan, Pavel y Liuba llegan a un acuerdo mutuo, un pacto para dejar de lado sus diferencias y comprometerse a trabajar en sus problemas como equipo. Reconocen que su relación requiere esfuerzo y dedicación de ambos, y están dispuestos a arremangarse y hacer el arduo trabajo necesario para reconstruir la confianza y la intimidad que han perdido en el camino. Dejan de lado su orgullo y ego, dejando al descubierto sus vulnerabilidades e inseguridades en el proceso. Prometen comunicarse de forma abierta y honesta, escucharse mutuamente con empatía y comprensión y priorizar su relación por encima de todo. Pero lo más importante es que Pavel y Liuba prometen nunca darse por vencidos el uno con el otro, capear las tormentas que puedan avecinarse con fuerza y resiliencia, y emerger de la oscuridad más fuertes y más unidos que nunca. Mientras sellan su acuerdo con un abrazo sincero, Pavel y Liuba sienten una sensación de esperanza renovada que florece en sus corazones. Saben que el camino que les espera no será fácil, pero están preparados para afrontar cualquier desafío que se les presente, seguros de que, mientras se tengan el uno al otro, podrán superar cualquier cosa. Y así, de la mano, Pavel y Liuba se embarcan en el viaje de reconstruir su matrimonio, paso a paso, un día a la vez, con la determinación inquebrantable de crear un futuro lleno de amor, risas y posibilidades infinitas. Pavel intenta mejorar su relación con Liuba. Él comienza a ayudarla con las tareas del hogar e intenta apreciar más sus esfuerzos. Con un nuevo sentido de determinación, Pavel se propone corregir los errores del pasado y reparar los vínculos desgastados de su matrimonio. Sabe que las acciones hablan más que las palabras y está decidido a mostrarle a Liuba lo mucho que ella significa para él a través de sus actos. Pavel comienza asumiendo un papel más activo en las tareas del hogar, una tarea que alguna vez descartó por considerarla inferior a él. Se arremanga y se lanza a las tareas con entusiasmo, ya sea lavar los platos, lavar la ropa o ordenar la casa. Toma la iniciativa de aligerar la carga de Liuba, sabiendo que cada pequeño gesto de bondad ayuda a cerrar la brecha entre ellos. Pero los esfuerzos de Pavel van más allá de simplemente ayudar con las tareas del hogar. También hace un esfuerzo consciente por apreciar más los esfuerzos de Liuba, por reconocer el arduo trabajo y la dedicación que ella pone para mantener su hogar y su familia. Se toma el tiempo para expresar su gratitud y admiración por ella, reconociendo los sacrificios que ha hecho por su matrimonio y su familia. Además de sus acciones, Pavel también se centra en mejorar la forma en que se comunica con Liuba. Él la escucha con el corazón y la mente abiertos, buscando comprender su perspectiva y abordar cualquier inquietud o queja que pueda tener.
Comunica sus propios pensamientos y sentimientos con honestidad y vulnerabilidad, dejando al descubierto sus miedos e inseguridades con la esperanza de fomentar una conexión y una comprensión más profundas entre ellos. A medida que los esfuerzos de Pavel por mejorar su relación comienzan a dar frutos, nota un cambio en la dinámica entre él y Liuba. La tensión que alguna vez flotaba en el aire comienza a disiparse, reemplazada por una sensación de calidez y afecto que durante mucho tiempo había faltado en sus interacciones. Pero Pavel sabe que reconstruir su matrimonio no se logrará de la noche a la mañana. Se necesitará tiempo, paciencia y voluntad para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Sin embargo, no se deja intimidar, sabiendo que con cada pequeño paso que dan juntos, se acercan más a sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de amor, confianza y respeto mutuo. A pesar de sus esfuerzos, Pavel todavía piensa en Elena. La tensión es visible en sus interacciones con Liuba, dejándola aún más confundida y herida. A pesar de los sinceros intentos de Pavel de enmendar su relación con Liuba, el espectro de su atracción hacia Elena continúa persiguiéndolo como una sombra, ensombreciendo sus frágiles intentos de reconciliación. No importa cuánto intente sacarla de su mente, la presencia de Elena persiste como una mancha rebelde, negándose a ser borrada. Los pensamientos de Pavel regresan a Elena en los momentos más inesperados, un olor pasajero, una melodía familiar, un recuerdo fugaz, y cada vez, Liuba lo siente como una traición, un recordatorio de los sentimientos que alberga por otra mujer. Lucha contra la culpa y la vergüenza, sabiendo que sus persistentes pensamientos sobre Elena solo sirven para profundizar las heridas de su matrimonio fracturado. La tensión de la lucha interna de Pavel es palpable en sus interacciones con Liuba. Aunque intenta mantener una fachada de normalidad, hay una tensión que persiste debajo de la superficie, una barrera tácita que los separa el uno del otro. Liuba siente que la distancia crece entre ellos y eso la llena de una sensación de confusión y dolor. Se pregunta si los esfuerzos de Pavel por reparar su relación son genuinos o si son simplemente una fachada para enmascarar sus verdaderos sentimientos por Elena. Anhela tranquilidad, una señal de que el corazón de Pavel realmente le pertenece a ella y solo a ella. Pero cada día que pasa, se hunde más en la duda y la incertidumbre, sin saber dónde se encuentra en el corazón de Pavel. La tensión del conflicto interno de Pavel pesa mucho sobre su matrimonio y amenaza con deshacer los frágiles hilos que los mantienen unidos. Liuba se siente a la deriva en un mar de incertidumbre, sin saber cómo navegar en las turbulentas aguas de su relación. Anhela claridad, resolución, pero se encuentra atrapada en una red de confusión y desesperación. Pavel se topa con Elena mientras entrega la valla terminada. El encuentro reaviva sus sentimientos por ella, lo que aumenta su lucha interna. Cuando Pavel llega a la casa de Elena para entregarle la valla de hierro forjado que él mismo diseñó meticulosamente, es recibido por una avalancha de emociones encontradas. La vista de Elena esperando en la puerta, con los ojos brillantes de anticipación, envía una descarga de electricidad a través de sus venas, reavivando las llamas latentes del deseo que había tratado tan desesperadamente de extinguir. La sonrisa de Elena es cálida y acogedora, su presencia cautivadora como siempre, y Pavel se encuentra momentáneamente fascinado por su belleza. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una fachada de profesionalismo, no puede negar la oleada de anhelo que lo inunda al verla. Su encuentro es breve pero cargado de tensión, mientras Pavel lucha por mantener la compostura ante el innegable atractivo de Elena. Puede sentir el peso de su mirada persistiendo en él, removiendo algo en lo más profundo de su alma que no puede nombrar. Mientras intercambian bromas y Pavel le presenta la valla terminada a Elena, él es muy consciente del abismo que los separa, una división nacida de deseos tácitos y anhelos prohibidos. Es un momento lleno de peligros, una precaria cuerda floja que Pavel debe navegar con precaución si quiere salir ileso. Pero incluso cuando Pavel se aleja de la presencia magnética de Elena y se despide de ella, sabe que el encuentro ha dejado una marca indeleble en su corazón. La llama del deseo que había parpadeado dentro de él se ha reavivado con nueva intensidad, proyectando una sombra sobre su ya frágil resolución. Mientras Pavel se retira de la casa de Elena, su mente está consumida por pensamientos sobre ella, su corazón dividido entre el deber y el deseo. El encuentro solo ha servido para profundizar su lucha interna, dejándolo más conflictivo que nunca. Atrapado entre sus sentimientos por Elena y su compromiso con Liuba, Pavel experimenta una confusión emocional. No puede concentrarse en su trabajo ni en mejorar su relación con Liuba.
Cada momento que pasa lejos de Elena le parece una eternidad, y su mente está constantemente consumida por pensamientos sobre ella. El recuerdo de su encuentro se repite en su mente como un disco rayado, cada momento grabado en su conciencia con dolorosa claridad. Se encuentra anhelando su presencia, anhelando la calidez de su sonrisa y el sonido de su risa. Pero aunque el corazón de Pavel anhela a Elena, su conciencia está plagada de culpa y dudas. Sabe que perseguir sus sentimientos por ella traicionaría la confianza de su esposa, Liuba, y pondría en peligro los votos que se hicieron el uno al otro. Sin embargo, por mucho que lo intente, no puede deshacerse de la atracción magnética de la presencia de Elena, ni del deseo profundamente arraigado que arde dentro de él. Mientras Pavel lidia con su confusión interior, se encuentra alejándose del mundo que lo rodea. Su trabajo sufre mientras su mente divaga, sus pensamientos son consumidos por el amor prohibido que amenaza con consumirlo. Se vuelve cada vez más distante de Liuba y sus intentos de reconciliación se ven ensombrecidos por el peso de sus deseos tácitos. Liuba, sintiendo la creciente distancia entre ellos, intenta en vano acercarse a Pavel, salvar la brecha que los separa. Pero sus esfuerzos encuentran resistencia, sus intentos de comunicación caen en oídos sordos mientras Pavel se retrae cada vez más en sí mismo. La agitación emocional que se apodera de Pavel amenaza con hundirlo por completo, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre y desesperación. Se siente dividido entre dos mundos, uno de deber y obligación, y el otro de pasión y anhelo. Y a medida que pasan los días, la división entre ellos se hace más amplia, dejando a Pavel atrapado en un ciclo de indecisión y arrepentimiento. Pavel decide poner fin a su relación con Liuba. Se da cuenta de que no puede seguir viviendo una mentira. La decisión es dolorosa, pero cree que es lo mejor. Mientras Pavel acepta la profundidad de sus sentimientos por Elena y las diferencias irreconciliables que han surgido en su matrimonio con Liuba, se enfrenta a una decisión agonizante. Después de días de luchar con sus emociones, llega a un momento de claridad, una comprensión decisiva que ya no puede ignorar. Con el corazón apesadumbrado y un sentimiento de resignación, Pavel reconoce que ya no puede seguir engañándose a sí mismo ni a Liuba. El peso de sus deseos no expresados se ha vuelto demasiado pesado para soportarlo y sabe que debe seguir su corazón, sin importar las consecuencias. Pavel no se toma a la ligera la decisión de poner fin a su matrimonio. Es una elección nacida de la necesidad, impulsada por un deseo de autenticidad y honestidad. Él entiende que al terminar con Liuba, no solo se libera de una vida de descontento, sino que también le brinda a ella la oportunidad de encontrar la felicidad en otro lugar. A pesar del dolor y la angustia que acompañan a su decisión, Pavel cree que, en última instancia, es el curso de acción más amable, tanto para él como para Liuba. No puede seguir viviendo una mentira, atrapado en un matrimonio que carece de la pasión y la conexión que anhela. Y aunque sabe que el camino que le espera estará plagado de desafíos e incertidumbre, está dispuesto a afrontarlo de frente, guiado por la esperanza de un futuro mejor. Con la decisión tomada y el corazón cargado de arrepentimiento, Pavel reúne fuerzas para tener una difícil conversación con Liuba. Sabe que habrá lágrimas y enojo, pero está preparado para capear la tormenta en busca de su propia verdad. Pavel le da la noticia a Liuba. La conversación es desgarradora y ambos expresan su dolor y decepción. Sin embargo, entienden que es el final de su viaje juntos. Mientras Pavel se sienta frente a Liuba, el peso de su decisión flota en el aire. Puede ver el dolor en sus ojos mientras lucha por encontrar las palabras adecuadas para transmitir la verdad. La confusión inicial de Liuba rápidamente da paso a la conmoción y la incredulidad cuando la confesión de Pavel asimila. Las lágrimas brillan en los ojos de Liuba mientras escucha las palabras de Pavel, su corazón se rompe con cada sílaba. Ella lucha por comprender cómo han llegado a este punto, donde los cimientos de su matrimonio se están desmoronando debajo de ellos. La comprensión de que el vínculo que alguna vez fue sólido se ha fracturado sin posibilidad de reparación es casi demasiado difícil de soportar. Para Pavel, ver el dolor de Liuba es casi insoportable. Él sabe que él es la causa de su sufrimiento, que sus acciones los han llevado a este momento de ajuste de cuentas. Sin embargo, a pesar de la culpa que lo corroe, no puede negar la verdad de sus sentimientos por Elena, ni la certeza de su decisión. En medio de su angustia, Pavel y Liuba se encuentran lidiando con una infinidad de emociones, ira, tristeza, traición y arrepentimiento. Se lanzan acusaciones y recriminaciones el uno al otro,
cada palabra es un doloroso recordatorio del amor que alguna vez compartieron y los sueños que alguna vez apreciaron. Pero en medio del caos de sus emociones, también hay una sensación de aceptación, un reconocimiento de que su viaje juntos ha llegado a su fin. Mientras navegan por el campo minado de su historia compartida, encuentran consuelo al saber que han compartido momentos de alegría y risa, así como momentos de tristeza y dolor. Pavel entra en una nueva etapa de su vida. Está lleno de culpa y arrepentimiento, pero también de una sensación de alivio. Empieza a centrarse en su trabajo y a procesar sus sentimientos. Mientras Pavel navega por las secuelas de su desgarradora conversación con Liuba, se encuentra envuelto en un torbellino de emociones. La culpa pesa mucho en su conciencia, un recordatorio constante del dolor que le ha causado a su futura ex esposa. El arrepentimiento lo carcome, mezclándose con el alivio agridulce de finalmente ser fiel a sí mismo. En los días siguientes, Pavel se entrega de lleno a su trabajo, sumergiéndose en el rítmico choque de metal contra metal. La rutina familiar de la forja del herrero le ofrece una sensación de consuelo, un respiro de la agitación de su matrimonio fracturado. Con cada golpe del martillo, canaliza sus emociones reprimidas en su oficio, encontrando cierta catarsis en el acto de creación. Pero a pesar de sus esfuerzos por sumergirse en su trabajo, Pavel no puede escapar de los ecos persistentes de su pasado. Los recuerdos de su vida con Liuba lo persiguen, burlándose de él con visiones de lo que podría haber sido. Reproduce sus conversaciones en su mente, analizando cada palabra en busca de un cierre que parece estar siempre fuera de su alcance. En los tranquilos momentos entre martillazos, Pavel lidia con la complejidad de sus sentimientos por Elena. Él sabe que su atracción por ella jugó un papel fundamental en el desmoronamiento de su matrimonio, pero no puede negar la intensidad de la conexión que comparten. Su presencia permanece en sus pensamientos como un fantasma, un recordatorio constante de las decisiones que ha tomado y las consecuencias que debe afrontar. A medida que Pavel profundiza en sus emociones, se da cuenta de que no hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas para el desastre que ha causado en su vida. Sabe que debe afrontar sus sentimientos de frente, por dolorosos o incómodos que puedan ser. Solo reconociendo la verdad de sus deseos puede esperar encontrar la paz y la conclusión. En medio de la angustia y el cambio, Pavel encuentra una esperanza inesperada. Sus sentimientos por Elena, aunque complicados, le dan algo que esperar. No está seguro de lo que le depara el futuro, pero está preparado para afrontarlo. Mientras Pavel navega por las turbulentas aguas de su nueva realidad, un rayo de esperanza emerge en medio del caos. A pesar del dolor de sus recientes decisiones y la incertidumbre de lo que le espera, la perspectiva de un futuro con Elena le ofrece un rayo de luz en la oscuridad. Aunque su relación está llena de complejidad y ambigüedad, Pavel encuentra consuelo en la mera posibilidad de una conexión con Elena. Su presencia en su vida enciende una chispa de emoción, infundiendo a sus días un nuevo sentido de propósito y anticipación. Con cada encuentro, Pavel descubre nuevas facetas del carácter de Elena, su ingenio, su inteligencia, su calidez, que lo acercan cada vez más a ella. Aunque sabe que su relación está plagada de desafíos y obstáculos, no puede negar la atracción magnética que lo atrae hacia ella, como una polilla a la llama. A pesar de la incertidumbre que nubla su futuro, Pavel se atreve a esperar algo más. Imagina una vida llena de risas, compañerismo y sueños compartidos, una vida en la que es libre de ser él mismo, libre del peso de los errores del pasado. Pero incluso cuando Pavel se permite albergar estos pensamientos sobre un futuro mejor, sigue siendo muy consciente de las complejidades que le esperan. Sabe que construir una relación con Elena requerirá paciencia, comprensión y voluntad para enfrentar los demonios de su pasado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Pavel siente que una sensación de optimismo se agita en su interior. Acepta la incertidumbre del camino que le espera, sabiendo que, sean cuales sean los desafíos que puedan surgir, está preparado para afrontarlos de frente.